hay una persecución política y sobre todo en un momento electoral que debe haber garantías democráticas, garantías políticas de participación, el presidente de un partido se ha detenido en el día de ayer llegando a Venezuela. Esto realmente refleja, expresa lo que Venezuela necesita para alcanzar la tranquilidad y la paz de la República. Es necesario que en esas elecciones del 6 de diciembre se produzca un cambio formidable, un cambio democrático, un cambio mayoritario, con una avalancha de votos para que se produzca, por ejemplo, una ley de amnistía que va a asegurar la tranquilidad del país. Porque mucha gente, no solamente el caso de Leopoldo López y el caso de Manuel Rosales, sino que hay 75 estudiantes detenidos, hay muchos perseguidos, hay muchos venezolanos en el exterior que han sido perseguidos, hay muchos venezolanos que tienen que estar presentándose permanentemente en Venezuela ante los cuerpos policiales. Y no solamente el caso, estos son dos casos simbólicos, pero hay realmente una represión desmedida en el término de los presos políticos y también en cuanto a la libertad de expresión. El gobierno aprovechó este caso para aumentar entre comillas, el salario mínimo de 7.000 a 9.647 bolívares y el salario integral queda colocado en 16.000 bolívares. Digo que ayer el gobierno lo aprovechó y lo utilizó como si fuera una cortina de humo cuando no lo es una lucha política, pero le dio un tratamiento para aprovecharlo y en el momento en que había en Venezuela, ayer hubo asambleas de los maestros en prácticamente 15 estados de la República y se dio el hecho insólito de que por primera vez en 15 años esas asambleas eran unitarias. Se unieron las 17 federaciones de maestros en todo el país e hicieron asambleas conjuntas, militantes del PSV con gente de la oposición, con gente independientes, y decidieron en esas asambleas de los maestros, de los profesores de educación media, así como enfermeros, así como gente de la administración pública en muchos lugares de Venezuela, decidieron solicitarle al gobierno un aumento salarial a 50.000 bolívares. Desde luego que todo esto incluso, esto es 50.000 bolívares si lograra conquistarse por la vía de la lucha, y hay que ponerle todo el empeño, estaría por debajo de la cesta alimentaria, que está en más de 70.000 bolívares. Todo está dolarizado en Venezuela. Que toda esta situación nos obliga a nosotros a pensar más allá de la inflación. Nos obliga a nosotros a pensar como proyecto país que vamos a llevar a la Asamblea Nacional, nos obliga a la necesidad de hacer propuestas de fondo. Claro que el aumento de 50.000 bolívares, si se llega a conquistar por la vía de la calle, y ojalá se conquiste, y estamos dispuestos a acompañar a los maestros, a los profesores, a los trabajadores en esa lucha, es simplemente un paliativo. Un paliativo porque la inflación crece, el salario está... En esa pelea entre el salario y la inflación, gana la inflación, sobre todo con este gobierno, porque este régimen de Nicolás Maduro no está tomando las medidas realmente necesarias para resolver los problemas de fondo. Vean ustedes, está importando alimentos, ahora por razones electorales. Por razones electorales, después de más de un año de escasez, después de más de un año de colas infamantes, humillantes, durante un año, entonces ahora el gobierno importa comida y unas medicinas porque estamos en un periodo electoral. Venezuela está en emergencia, como todo el mundo lo sabe, y requerimos que el Parlamento decrete el estado de emergencia y que trabaje y que resuelva la situación de los venezolanos. El Poder Legislativo tiene la capacidad, porque es el poder del pueblo, para trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Esa es una emergencia. Y que las comisiones de esta Asamblea Nacional recorran, las comisiones de salud recorran los hospitales y las clínicas, que la Comisión de Educación recorra y hable con los maestros, con los padres y representantes en las comunidades, y para expresar y colocar el país en emergencia y darle solución de emergencia a los problemas de educación, salud, a los problemas económicos y de la inseguridad
que está realmente asesinando a nuestra juventud y a nuestro pueblo. Es la razón por la cual se ha ido más de 1.600.000 venezolanos. Tenemos preparado un proyecto de ley que lo vamos a entregar muy próximo antes, en medio de la campaña, un proyecto de ley de repatriación de los capitales, de esos 200.000 millones de dólares que le pertenecen a la nación y no a los generales ni tampoco a los ministros corruptos de este régimen. Vamos a repatriar sus capitales y con ese dinero vamos a levantar al país, con ese dinero que pertenece a todos los venezolanos. Son fondos públicos, son fondos del Estado venezolano que se fueron y sabemos dónde están. Y eso lo vamos a repatriar. Son medidas que vamos a tomar en ese Parlamento para iniciar un proceso de reconstrucción del país.